Biblia 365. Día 321. Libro de Hechos. Capítulos del 9 al 12. Capítulo 9. Saulo, todavía respirando amenazas y muerte contra los seguidores del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de arrestar a hombres y mujeres que presenciaran a esta secta y llevarlos a Jerusalén. En el camino, mientras se acercaba a Damasco, de repente lo rodeó una luz resplandeciente del cielo. Cayendo al suelo, escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él respondió: «¿Quién eres, Señor?» Y la voz dijo: «Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Te resulta difícil resistir mi llamado?» Saulo, temblando y atemorizado, preguntó: «Señor, ¿qué quieres que haga?» El Señor respondió: «Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer». Los hombres que lo acompañaban se quedaron atónitos, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no pudo ver nada. Lo llevaron de la mano a Damasco, donde estuvo 3 días sin poder ver, ni comer, ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le habló en una visión: «Ananías». Y él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada La Derecha. Busca en la casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque está orando. Ha tenido una visión en la que un hombre llamado Ananías viene a ponerle las manos encima para que recupere la vista». Ananías protestó: «Señor, he oído hablar de este hombre y de los males que ha hecho a tus seguidores en Jerusalén. Además, tiene autoridad de los sumos sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Le mostraré cuánto debe padecer por mi causa». Ananías fue a la casa, puso las manos sobre Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me envió para que recuperaras la vista y seas llenos del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas cayó sobre los ojos de Saulo y recuperó la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después de comer, recobró sus fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos en Damasco. Inmediatamente comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios, y todos los que escuchaban quedaban asombrados. Decían: «¿No es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y vino aquí con el propósito de arrestarlos y llevarlos ante los sumos sacerdotes?» Pero Saulo se fortalecía cada vez más, y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron un complot para matarlo, pero Saulo se enteró de sus intenciones. Ellos vigilaban las puertas día y noche para asesinarlo. Entonces, los discípulos lo sacaron de la ciudad durante la noche, bajándolo por el muro en una cesta. Y cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos tenían miedo de él. No creían que fuera un discípulo. Entonces Bernabé lo tomó, lo llevó ante los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino, y cómo el Señor le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valentía en el nombre de Jesús. Y él entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba con valentía en el nombre del Señor y discutía con los griegos, pero ellos intentaban matarlo. Cuando los hermanos se enteraron de esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. En ese momento, las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria y se edificaban, viviendo en el temor del Señor y siendo consolados por el Espíritu Santo. También se multiplicaban. Pedro recorrió toda la región y vino a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama durante 8 años y era paralítico. Pedro le dijo: «Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama». Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarona lo vieron y se convirtieron al Señor.
En Jope había una discípula llamada Tabita, que en griego se llama Dorcas. Era conocida por sus buenas obras y por las limosnas que hacía. En aquellos días ella enfermó y murió. Después de lavar su cuerpo, la colocaron en una habitación. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron a 2 hombres con el mensaje: «Por favor, ven a nosotros sin demora». Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la habitación donde estaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Después de que todos salieron, Pedro se puso de rodillas y oró. Luego, volviéndose hacia el cuerpo, dijo: «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto se hizo conocido por toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope durante muchos días, en casa de un curtidor llamado Simón. Capítulo 10. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, quien era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, al igual que toda su familia. Además, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios constantemente. Un día, cerca de la hora 9, tuvo una visión en la que un ángel de Dios se le apareció y le dijo: «Cornelio». Al ver al ángel, Cornelio se quedó atónito y preguntó: «¿Qué sucede, Señor?». El ángel le respondió: «Tus oraciones y tus limosnas han llegado ante la presencia de Dios como un memorial. Ahora envía hombres a Jope y trae a un hombre llamado Simón, a quien le dicen Pedro. Él está hospedado en una casa de un tal Simón, el curtidor, que vive cerca del mar. Él te dirá lo que debes hacer». Después de que el ángel que hablaba con Cornelio se fue, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y un soldado devoto que estaba entre sus asistentes. Les contó todo lo que el ángel le había dicho y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras estos hombres se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Cerca de la hora 6, tuvo hambre y quiso comer, pero mientras preparaban la comida cayó en un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo como un gran lienzo que descendía atado de los 4 extremos y llegaba hasta la tierra. En ese lienzo había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Entonces se oyó una voz que le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro respondió: «De ninguna manera, Señor, porque jamás he comido nada común e inmundo». Y la voz le habló nuevamente: «Lo que Dios ha limpiado, no lo consideres común». Esto sucedió 3 veces, y después el lienzo fue recogido nuevamente en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo cerca del significado de la visión, los hombres enviados por Cornelio llegaron a la puerta y preguntaron por la casa de Simón. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro reflexionaba sobre la visión, el Espíritu Santo le dijo: «Aquí hay 3 hombres que te buscan. Levántate, baja y ve con ellos, porque yo los he enviado». Pedro descendió hacia los hombres que habían sido enviados por Cornelio y les dijo: «Yo soy a quien buscan. ¿Cuál es la razón de su visita?». Los hombres respondieron: «Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y bien recomendado por toda la nación de los judíos, ha recibido un mensaje de un santo ángel para que te invite a su casa y escuche tus palabras». Pedro los recibió en la casa y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, acompañado de algunos hermanos de Jope. Al día siguiente entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había convocado a sus parientes y amigos más cercanos. Cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo. Se inclinó ante él y lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: «Levántate, yo también soy un hombre». Luego entabló una conversación con él y entró a la casa, donde encontró a muchas personas reunidas. Pedro les dijo:
Ustedes saben que es inapropiado para un hombre judío asociarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre se le debe considerar común o impuro. Por eso, cuando fui llamado, vine sin objeción. Ahora les pregunto, ¿por qué me hicieron venir? Cornelio respondió, hace 4 días, a esta misma hora, yo estaba ayunando y llorando en mi casa, cuando de repente un hombre vestido con ropa resplandeciente se apareció. Él me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas en la presencia de Dios. Por lo tanto, envía a Jope y trae a un hombre llamado Simón, apodado Pedro. Él se hospeda en la casa de Simón el curtidor, cerca del mar, y él te dirá lo que necesitas saber. Así que te envié de inmediato y has hecho bien en venir. Ahora todos estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que Dios te ha mandado. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo, ahora entiendo con certeza que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación, el que teme y practica la justicia es aceptable para Dios. Dios envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la paz a través de Jesucristo. Este Jesús es el Señor de todos. Ustedes conocen lo que se ha proclamado en toda Judea, comenzando en Galilea después del bautismo que Juan predicó, acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo tanto en la tierra de Judea como en Jerusalén. Pero lo mataron, colgándolo en un madero. Dios lo resucitó al 3er día y permitió que se manifestara claramente. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, es decir, nosotros, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y testificar que Él es el que Dios ha designado como juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, diciendo que todos los que creen en Él recibirán el perdón de los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando su mensaje. Los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo también se derramara sobre los gentiles, porque los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien negar el agua del bautismo a estas personas que han recibido el Espíritu Santo de la misma manera que nosotros? Luego, ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, le pidieron que se quedara con ellos por algunos días. Capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los que eran de la circuncisión lo criticaron, diciendo, ¿por qué entraste en la casa de hombres no circuncidados y comiste con ellos? Entonces Pedro comenzó a relatarles todo en orden, diciendo, estaba en la ciudad de Jope orando, y en un trance vi una visión, un objeto, como un gran lienzo, descendiendo desde el cielo atado por los 4 extremos, y vino hacia mí. Cuando lo miré, vi animales terrestres de 4 patas, bestias salvajes, reptiles y aves del cielo. Escuché una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí, no, Señor, porque nunca he comido nada común o impuro. Entonces la voz me habló del cielo por segunda vez. Lo que Dios ha purificado no lo llames tú común. Esto sucedió 3 veces, y luego todo fue recogido nuevamente en el cielo. En ese momento, 3 hombres llegaron a la casa donde yo estaba, enviados desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También vinieron conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa de un hombre, quien nos contó que había visto un ángel en su casa que se le apareció y le dijo, envía a Jope y haz venir a un hombre llamado Simón, apodado Pedro. Él te hablará palabras por las cuales tú y toda tu casa serán salvos. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos de la misma manera que al principio sobre nosotros.
empecé a recordar las palabras del Señor que dijo: Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios les dio el mismo don a ellos que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Cuando oyeron esto, todos se callaron y glorificaron a Dios diciendo: Entonces, también a los gentiles les ha dado Dios el arrepentimiento que lleva a la vida. Los que fueron dispersados debido a la persecución que se desató con motivo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo hablaban de los judíos. Sin embargo, había algunos de ellos, ciprios y cirenenses, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablar a los griegos, anunciándoles la buena nueva acerca del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó que se convirtió al Señor. Cuando se enteró la iglesia en Jerusalén de estas cosas, enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer firmes en el Señor con su corazón resuelto, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se unió al Señor. Luego Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Allí se quedaron durante un año entero, enseñando a mucha gente. Fue a Antioquía donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. En esos días, algunos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó y bajo la influencia del Espíritu Santo, predijo una gran hambruna que se produciría en todo el mundo. Esta hambruna efectivamente ocurrió durante el gobierno de Claudio. Los discípulos, cada uno según sus posibilidades, determinaron enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Cumplieron con esta decisión, enviando a los ancianos de la iglesia en Antioquía a Jerusalén con la ayuda llevada por Bernabé y Saulo. Capítulo 12. En ese mismo tiempo, el rey Herodes comenzó a maltratar a algunos de la iglesia. Mató a Jacobo, el hermano de Juan, a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió arrestar también a Pedro. Estos eventos ocurrieron durante la fiesta de los panes sin levadura. Luego de arrestarlo, lo puso en prisión, bajo la custodia de 4 cuaterniones de soldados, con la intención de presentarlo al pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la cárcel, la iglesia no cesaba de hacer oración a Dios por él. La noche antes de que Herodes lo llevara a juicio, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y centinelas custodiaban la puerta de la cárcel. En ese momento un ángel del Señor apareció, y una luz resplandeció en la prisión. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: «Levántate rápidamente». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. El ángel le dijo: «Ponte ropa y sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: «Cíñete y sígueme». Pedro salió y lo siguió, pero no se dio cuenta de que lo que hacía el ángel era real. Pensó que estaba teniendo una visión. Pasaron la primera y segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que conducía a la ciudad, y la puerta se abrió por sí misma. Salieron y caminaron por una calle y luego el ángel se apartó de él. Pedro, finalmente, recobrando la razón, dijo: «Ahora sé con certeza que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaba verme juzgado». Luego de reflexionar sobre esto, Pedro fue a la casa de María, madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una joven llamada Rode salió para ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, corrió adentro y anunció que Pedro estaba fuera. Los demás le dijeron: «Estás loca», pero ella insistía en que era cierto. Ellos dijeron: «Debe ser un ángel». Mientras tanto, Pedro seguía golpeando la puerta. Cuando finalmente le abrieron, lo vieron y se sorprendieron. Pedro les hizo señas con las manos para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Luego les dijo:
Informen a Jacobo y a los hermanos acerca de esto». Luego se fue y partió a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados sobre lo que había sucedido con Pedro. Cuando Herodes lo buscó y no lo encontró, interrogó a los guardias y ordenó que fueran ejecutados. Luego, Herodes dejó Judea y se quedó en Cesarea. Herodes estaba enojado con la gente de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron a él de común acuerdo, y después de sobornar a Blasto, que era el encargado de su dormitorio, le pidieron paz, porque su territorio dependía de las tierras del rey. En un día designado, Herodes se vistió con su ropaje real, se sentó en el tribunal y les dirigió un discurso. El pueblo comenzó a gritar: «Es la voz de un Dios y no de un hombre». En ese momento, un ángel del Señor lo hirió porque no dio la gloria a Dios, y fue consumido por gusanos y murió. Pero la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de cumplir su misión, llevando consigo a Juan, conocido como Marcos. ¿Cómo cambió la conversión de Saulo el curso de la iglesia primitiva? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.